Recientemente se conoció de una tragedia en ese país, cuando tres estudiantes de cine, Salomón Aceves, Marco García y Daniel Díaz, uno de ellos de 25 años, otros dos de 20, desaparecieron durante varias semanas, y posteriormente se conoció que por uno de los carteles de la droga los había disuelto en ácido. Espeluznante realmente lo que ocurrió con estos tres jóvenes. Ahora han aparecido varios informes sobre las personas jóvenes desaparecidas en México, y resulta que en México se calcula que hay 34.268 desaparecidos, repito, 34.268, y 16.594, es decir, más o menos la mitad de ellos son personas menores de 29 años. En este año 2017, en el 2017 hubo en México, por otra parte, 25.339 homicidios, es decir, 70 al día. Y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ya ha superado en víctimas mortales, o por lo menos durante su periodo, al gobierno inmediatamente anterior, el de Felipe Calderón. ¿Qué es lo que pasa con esto de los desaparecidos en México y sobre todo de los jóvenes? Sí, es muy interesante el caso de los chicos desaparecidos, interesante y trágico, pues de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara y en Jalisco. Uno, porque pues básicamente representan algo más grande, este fenómeno del que tú hablabas. Y dos, porque básicamente, dada la descripción de los hechos, pareciera que en México, en algunas regiones, el ser joven y estar en un lugar equivocado puede terminar en una tragedia por el simplemente hecho de estar ahí. Sabemos por la descripción de la Fiscalía de Jalisco que los chicos estaban haciendo una tarea de cine en la casa que les había prestado una de sus tías, una tarea de audiovisual, y solo por estar ahí, que esa casa había estado bajo vigilancia de un cártel buscando a un miembro de una banda rival, fue que los detuvieron y iniciaron pues básicamente su desaparición, tortura y desaparición con ácido. ¿Cómo es que un grupo de jóvenes aparece en un lugar solo para hacer una tarea y termina disuelto en ácido? Te habla de la impunidad de estos delitos que muchas bandas del crimen organizado ven que se puede hacer con jóvenes en México. Y realmente es una epidemia de violencia. Que ahora viene la cuestión de evaluar cuál sería la respuesta más eficaz. Y es aquí donde el tema político hace la presencia en México, porque justamente estamos en el periodo electoral en México, se va a elegir presidente el 1 de julio, y justamente vimos la semana pasada un debate presidencial entre 5 candidatos en los que supuestamente se presentó la estrategia de seguridad y antiviolencia de ellos si es que ganan la presidencia y llegan a Los Pinos el 1 de diciembre. Y la verdad es que fue decepcionante, Juan Carlos, porque ninguno presentó una estrategia claramente definida. Muchos candidatos repitieron mucho de la estrategia que se está siguiendo en este momento en el gobierno federal de México, que es básicamente pues lo que también se vive en distintos países de América Latina, que es el descabezamiento de las bandas, pero sin dejar desactivadas las estructuras mismas de las bandas. Y tenemos a un puntero en la elección, que es Andrés Manuel López Obrador, que presenta esta cosa muy raramente definida como amnistía, como su estrategia contra esta epidemia de violencia. Después del debate, sus asesores dicen que realmente no se trata de una amnistía, sino de un proceso de reconciliación nacional, no un proceso de amnistía. Bueno, primero hay que informar al candidato que pues utilice las palabras correctas, porque pues se entienden cosas completamente distintas. Pero ¿es esa la manera más efectiva para detener la violencia? Yo pienso que el tema de la impunidad, crear cuerpos de ministerios públicos y policías que puedan castigar efectivamente crímenes como estos, sí, debe ser el primer paso para detener una epidemia que se extiende, porque si no, de lo contrario, se imita y se imita y se imita y terminamos en 34,000 desaparecidos. Juan Carlos Hidalgo. Me acuerdo que durante la administración de Felipe Calderón se creó el relato, casi que formado de Los Pinos, de que la gente que moría, que estaba siendo asesinada en esta guerra contra las drogas, era mayormente gente que tenía algo que tenía algo de responsabilidad. Una cuenta pendiente. Alguna cuenta pendiente, de que eran parte del negocio de las drogas y por lo tanto habían sido asesinados o desaparecidos. Pero cuando usted tiene un país en donde más del 90% de los homicidios, de este tipo de homicidios, no son resueltos, ¿cómo saber entonces si ese relato es cierto o no es cierto? Y en este caso, en verdad, donde uno ve un caso como el de estos tres muchachos, uno dice,
exactamente qué fue lo que hicieron ellos que provocó la ira de un cartel, porque no simplemente fue que fueron asesinados, fueron torturados y luego sus cuerpos disueltos en ácido. O sea, es una manera terrible de acabar con la vida de alguien. Si ya de por sí matar a alguien ya es de por sí terrible. Y la tragedia de esto es de que ya se ha vuelto normal. Yo me acuerdo que todavía en la época de Felipe Calderón y de cara a la elección del 2012, el tema de la violencia acaparaba titulares aquí en Estados Unidos. La violencia en México era uno de los grandes temas, se publicaban libros, se hacían foros. El presidente Obama constantemente era acorralado para que diera explicaciones por el papel que juega Estados Unidos en el tema de la violencia mexicana como principal consumidor de drogas, que esta violencia tiene mucho que ver con el narco. Ya eso ya no. Ya aquí en Estados Unidos no se discute mayor cosa sobre la violencia en México. Y eso que no es que la violencia haya mermado, más bien está peor que nunca. Bueno, tenemos una nueva elección en México y como dice Díaz Briceño, ahora el problema es que las soluciones siguen siendo las mismas. La militarización del conflicto, la estrategia de decapitación, que más bien acrecienta la violencia, y la violencia que estamos viendo ahora es producto, irónicamente, del arresto del Chapo Guzmán, gran parte de esta violencia que estamos viendo, y esto se venía advirtiendo desde antes de que recapturaran al Chapo, de que en la eventualidad de que recapturaran al Chapo íbamos a ver el mismo fenómeno que ya habíamos visto en otras ocasiones, de que cada vez que se captura al líder de una banda criminal, eso desata más bien más violencia conforme las estructuras internas de un cartel empiezan a competir unas con otras por hacerse de esa organización, y otras organizaciones tratan de quitarle territorio y rutas a la organización que ha sido decapitada. Eso ya se ha visto miles de veces, pero no se aprende. Recuerdo también la promesa de Peña Nieto hace 6 años de crear una gendarmería, creo que era una gendarmería federal, que no acabó absolutamente nada. Era una ocurrencia, como la ocurrencia ahora de López Obrador de darle una amnistía a los capos de la droga. Así que lamentablemente no augura nada bueno esto para México. En Estados Unidos no se está discutiendo ya no se está teniendo ningún tipo de discusión sobre el papel que juega este país como responsable, catalizador de esa violencia en México, y en México las estrategias se siguen repitiendo una y otra vez. ¿Cuál era la definición de Albert Einstein de estupidez? Creo que es intentar una y otra vez la misma estrategia y esperar un resultado distinto. Pepe López Zamorano. Bueno, déjame decirte, personalmente pocas noticias me han deprimido tanto, ¿no? Me han pegado emocionalmente como la desaparición de estos jóvenes, ¿no? El dato de que 1 de cada 2 jóvenes mexicanos de menos de 29 años son los que están básicamente acabando como desaparecidos. Quizá la tragedia de Ayotzinapa es equivalente, ¿no? Y para mí la gran pregunta, más allá de las estrategias, ¿no?, que hemos escuchado en la campaña, es qué nos está pasando a los mexicanos. ¿Y cómo puede llegar un país a un grado de descomposición donde a un joven rapero le paguen 3,000 pesos por desaparecer con ácido a otra persona, a otro ser humano, a otro mexicano, ¿no? Es decir, más allá de que haya estrategias buenas, malas, fracasadas, repetidas, ¿no? Yo me pongo a pensar hacia adentro de la psiquis de lo mexicano, ¿no? ¿Cómo es posible, como en los Balcanes, ¿no?, donde hubo limpieza étnica, ¿no? ¿Cómo es posible que un pueblo tan hospitalario, tan especial como uno creía que eran los mexicanos, ¿no?, acabe haciendo este tipo de cosas? ¿Qué está pasando, no? No sé, yo no creo que necesariamente se va a poder resolver con una gran estrategia anticrimen, ¿no? No se va a resolver cortándole las manos a los criminales, como propone el candidato del Bronco, ¿no? Probablemente tampoco se va a resolver simplemente atacando la pobreza, ¿no? Como lo propone Andrés Manuel López Obrador. O sea, yo creo que hay un cambio cultural que tiene que darse en México, y se tiene que dar, antes que nada, cuando los políticos empiecen a obrar con el ejemplo y cuando se termine la impunidad. En eso estoy de acuerdo, ¿no? A mí lo que me preocupa, ¿no?, con esta guerra que inició con Felipe Calderón de la guerra contra las drogas, fue que probablemente la secuencia, y creo que es una posible elección, la secuencia en la cual se atacó el problema no fue la más apropiada. Porque como justamente cuando descabezas a una organización criminal, lo que generas es una atomización de grupitos criminales que se están disputando por el liderazgo. Pero ¿qué pasó con todo el tema de la reforma del sistema de justicia criminal de México, ¿no? ¿Qué pasó con toda la idea de dar dinero a las comunidades donde es más posible que se vuelvan cultivo de jóvenes para convertirse en sicarios o en miembros de las pandillas criminales, etcétera? Es decir,
tienes que atacarlo de una manera holística, de una manera simultánea, pero al mismo tiempo tienes que tener la estructura para que haya confianza en las instituciones, para que si la gente ve un crimen lo reporte, para que las investigaciones prosperen, etcétera. Entonces, creo que todo eso todavía sigue siendo una gran asignatura pendiente y mientras tanto los homicidios siguen subiendo. No hay una explicación lógica, racional de estas desapariciones y el perfil de jóvenes de menos de 29 años, es que simplemente son los nuevos sicarios de los ejércitos, de las organizaciones criminales en México. ¿Dónde están? Porque la cifra que tenemos no es de la gente que ha desaparecido, es de la gente que sigue desaparecida. ¿Dónde están los que regresaron? ¿Qué hicieron? Es decir, hay una lamentable historia pendiente que contar y creo que obviamente solamente apunta a esta gran crisis social que estamos viviendo en nuestro país.